TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Día jueves, con este ambiente, mire, completamente despejado, un poco cálido, pero a la sombra helado, sí, helado. Hoy la jornada de la mañana estuvo muy fría, pero ya con el sol al menos algo se siente más calidez, pero sin ninguna nube, completamente despejado. El cielo penquista a esta hora de la tarde, sin ningún atisbo de nubosidad, el cielo acá en esta zona. Queremos, como siempre, dejarle la invitación a que se mantenga en sintonía. Hoy vamos a estar hablando acerca de los 101 años del Ministerio de Salud. Algunos hitos, por ejemplo, cuando inicia, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, pero todo eso, todos esos detalles, algunos también datos históricos de los 101 años del Ministerio de Salud. Lo vamos a estar abordando con la doctora Laura Benedetti más adelante, pero como siempre queremos dejarle la invitación a que revise junto a nosotros los medios de la Universidad de Concepción en sus plataformas web, donde usted encuentra la información actualizada, más reciente de lo que ocurre en la región del Biobío y también en Ñuble y en todo el país y el mundo. Primero, queremos pasar a revisar parte de lo que está ocurriendo en Caleta Perone. Hace unos días atrás, nosotros le mostrábamos una nota que hablaba acerca de la conmemoración de San Pedro, patrono de los hombres y mujeres del mar. Ahora, le mostrábamos también lo que ocurría en Caleta Perone, la celebración ahí. ¿Por qué? Porque Caleta Perone está teniendo un tema en particular. Es un sector que no tiene suministros básicos, y con suministros básicos hablamos de agua, luz, alcantarillado, que lleva mucho tiempo, a pesar de estar tan cerca de la urbanidad, sin poder acceder a estos suministros. Se está haciendo un plan, y ahí está, lo señala Diario Concepción en su titular. Bienes Nacionales confirma que existen recursos para concretar la expropiación en Caleta Perone. Nos encontramos en el proceso de fijación de la línea de alta marea, que será llevado adelante por nuestro ministerio en coordinación con la autoridad marítima, explicó Sebastián Arteaga, Seremi de Bienes Nacionales acá en la región del Biobío. Esto es algo que tiene también un matiz importante, porque es un espacio de 4,8 hectáreas y que está en discusión. Atención, este era el matiz que yo le mencionaba, ya que habría sido cedido hace décadas por parte de la misma familia dueña del terreno a un grupo de personas. En 2024 se reactivaron las acciones legales para que éstas salieran del lugar. Y de ahí ahora que está en posibilidad de conseguir la expropiación a través de la ley de caletas que beneficia a sindicatos de pescadores. Ahí hay un tema también, porque hay adultos mayores en este sector. La verdad es que hemos estado nosotros también leyendo acerca de este tema, investigando un poquito. Y la verdad es que, como lo señala Diario Concepción aquí, hay harto que analizar en cuanto a lo que se está realizando con este proyecto de bienes nacionales. Se ha habilitado para iniciar un proceso de expropiación en Caleta Perone, en la comuna de Hualpena, solicitud del Servicio Nacional de Pesca, en el entendimiento que se cumplan con los registros básicos establecidos por la ley para iniciar este tipo de procedimientos. Además, que el Ministerio de Bienes Nacionales, esto a nivel de gobierno, a nivel general, priorizó en todo el país a 3 caletas, donde está incluida la Caleta Perone. Atención ahí. Actualmente se encuentra en el proceso de fijación de la línea de alta marea que será llevado a cabo por el Ministerio en coordinación con la Autoridad Marítima. Ahí está entonces. Eso es parte importante de señalarlo, que en 3 caletas para este 2025 se priorizó por parte del gobierno central. Una de ellas, Caleta Perone. Queremos dejarle la invitación también para que vaya a leer, vaya a informarse acerca de esta noticia y otras novedades en diarioconcepcion.cl. Hoy, por ejemplo, también hay derbi. Juega Deportes Concepción con Huachipato. ¿Quién cree usted que ganará? ¿Quién será el vencedor y que se quedará con el pase para llaves de cuartos de final? Todo eso usted lo puede encontrar ¿dónde? En diarioconcepcion.cl. Hablaron los protagonistas y hay antesala de este partido, y el postpartido también lo puede leer a través de nuestros medios
de la Universidad de Concepción. Seguimos también con nuestro portal tvu.cl. Avanza diseño para remodelación en Lorenzo Arenas. Postulación al gobierno regional será por 12.500 millones. Una remodelación también importante para los vecinos y vecinas del sector. Mire, esto es el render, como se conoce, de la Plaza Cuarto Centenario. Reconocidísimo lugar de Lorenzo Arenas. Queda cerca del liceo ahí. Claro, de La Vega, está a un costado de La Vega. Sí, está a un costado de La Vega. Y es un sector también que está ya a mal traer. El paso de los años, también el uso de los espacios públicos. Entonces algo muy bueno en torno también a lo que es el avance de la ciudad. La iniciativa llamada Mejoramiento de Espacio Público, Calles Briceños, San Eulogio, Cuarto Centenario, que se está desarrollando a través de la Secretaría Comunal de Planificación del Área de Asesoría Urbana. Fue explicada hace unos días a los vecinos todo este proyecto y esta imagen también que usted ve ahí de este render. Habrá paisajismo, habrá también áreas de recreación, como usted lo puede ver, para poder ahí disfrutar de la plaza, que es una plaza que la verdad ya no se usa mucho. No es que haya mucha gente recorriendo la plaza, es más que nada de tránsito vehicular, por ahora. Por ahora. Hay un cañón histórico ahí, si no mal recuerdo, que lleva mucho tiempo. Pero todo esto parte de la obra de mejoramiento urbano. También, mira, y usted puede ver un sector de juegos, un sector de relajo, un sector de juego ahí está, ahí lo veo donde está el ratoncito. Un sector de juegos para niños, una plaza que, si bien no tiene una extensión tan grande, tampoco es un espacio que uno diga, oye, no se puede hacer mucho, ¿no? Todo lo contrario, se puede hacer harto en ese lugar y qué bueno que también hayan iniciativas para mejorar los barrios. Sobre todo en estos lugares también históricos. Esperemos que esto se replique, que no solo ocurra en este sector, que empecemos a ver este tipo de avances también en otros lugares de la región del Biobío, no solo en Concepción, también en las otras comunas. Todo esto también, oiga, aparte de lo que ocurre con el royalty minero, que bien le hizo a las regiones poder tener ese dinero disponible, considerando que antes no estaba. O sea, es una cantidad de dinero que antes no existía y que ahora está disponible para que, por ejemplo, se destinen a estos recursos. Recuerde que usted también puede pedir a través de transparencia, en caso de que tenga alguna duda de cómo se están distribuyendo los recursos, usted puede pedir a través de transparencia y ahí le tienen que hacer llegar la información. Eso es para cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que usted tenga alguna duda de cómo se gastan los recursos públicos. Bueno, usted puede hacer la solicitud y se le tiene sí o sí que hacer llegar la información y también otras informaciones, como lo hemos, por ejemplo, también comentado en materia científica. Algunos datos científicos, informes también, todo eso se puede pedir a través de transparencia. Lo más leído también, David Pizarro reveló que le gustaría haber jugado en Deportes Concepción por su gente. Mira, atención, David Pizarro, con pasos por Italia, el Manchester City, jugó hace poco ahora un duelo de leyendas de la Roma donde hizo un verdadero golazo. David Pizarro que marcó una época también en la selección chilena, pero que no es recordado al menos por esta selección dorada, porque David Pizarro también había dejado la selección unos años antes, producto un poquito de lo que él dijo, el desorden que había dentro del camarín, pero sigue siendo un jugadorazo, David Pizarro. Informan cortes de luz en Hualqui, San Pedro de la Paz y Hualpén, revisen el detalle. Todo esto parte y se está... Oye, esto ha estado bien entretenido, ¿eh? El tema de la ley Chavo Cables y su implementación, me parece, pero espectacular que se estén poniendo las pilas, como se dice popularmente. Finalmente se está liberando de estos cables inutilizados que ya, la verdad, solo causaban contaminación visual ahí en nuestro espacio urbano. Deportes Concepción y Huachipato, le habíamos mencionado, dos duros del barrio, y solo uno seguirá en pie buscando la Copa Chile. Coalibi se suma a la red de Chile Cuida y entregará atención preferencial a personas cuidadoras. Mira, qué buena noticia ahí también, sobre todo en este rol de cuidadores y cuidadoras que muchas veces son muy invisibilizados. Bueno, lo más leído está también ahí disponible, estas y otras noticias para que usted pueda ir a ver diarioconcepción.cl, Radio UDEC también, tvu.cl, noticias.udec.cl y la discusión para conocer también qué es lo que está ocurriendo en nuestra región vecina de Ñuble. Y nosotros, usted sabe, siempre buscamos curiosidades para sorprenderle y en esta ocasión
queremos recordar un poco también algunos de los hitos que han ocurrido en nuestro centenario puente ferroviario, que si bien todavía está ahí de pie, ya se acabó la época de funcionamiento. ¿Sabía que el Expreso de Arauco era un tren turístico que realizó la ruta entre Concepción y Laraquete en enero de 1991? En aquel entonces se utilizó la locomotora 714, un tipo de locomotora tipo 70 fabricada por Alco, la locomotora asignada para los trenes turísticos del sur en los años 90. También en 2016 se replicaron estos viajes 25 años después, mire, y 17 años de la llegada del último tren de pasajeros. O sea, una historia de este tren a vapor también de lo que ha sido estos 136 años de funcionamiento. Un hito histórico, porque el 2016 regresó este tren. Entonces, ahí también una historia. Ahí está. El recorrido se volvió a realizar con éxito en noviembre de 2016, recorriendo por última vez el tramo que incluyó el puente ferroviario. Este fue el último hito que yo le había mencionado. Ahí se ve la gente también en la imagen del tren a vapor. 300 pasajeros y duró aproximadamente 2 horas con 30 minutos. Los boletos se acabaron rapidísimo. Oye, qué entretenido estar en un tren a vapor. Nunca he tenido esa oportunidad, pero me encantaría. Me encantaría andar en tren entre Concepción y Santiago. Yo creo que sí. Yo una vez me acuerdo que fui a Traiguén y hay unas vías del tren ahí antiguas de Traiguén. Vamos, aprovechamos aquí de comentarlo también. Ya está con nosotros la doctora Laura Benedetti, académica del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Matías. Sí, el tren a Santiago, yo pasé mucho tiempo de mis vacaciones de invierno viajando a Santiago y en verano también, era un viaje habitual. Yo me acuerdo que, para seguir un poquito con la historia de Traiguén, mi mamá con su familia iban a recolectar moras en la vía del tren. Y yo caminé harto rato, caminamos mucho rato por la vía del tren y yo me imaginaba andando en tren, pasaba por Estación Central un montón de veces y yo decía, ¿por qué no viajamos en tren nunca? ¿Por qué siempre usamos el bus? Nunca lo entendía. Bueno, ahora lo entiendo. Exacto. Y es una lata que se pierda, quizás también una tradición, pero es lo que significa hoy en día también el tren como medio de transporte. Sí, hay, bueno, ese es tema de otro, puede ser tema de otro programa, pero la decadencia del sistema ferroviario en Chile tuvo un impacto en las economías de los pueblos en torno a los ferrocarriles y también en la cultura de estas localidades vinculadas a los trenes. ¿Lo dejamos entonces? Sí, ¿te parece, dejamos, no? Ya, para perfecto, mira, dejamos al tiro fijado para que vaya también tomando noción de que vamos a estar hablando a propósito también de estos 135 años de funcionamiento del tren ferroviario antiguo, ahora ya en desuso. Así que, bueno, parte también de lo que nos está impactando a nosotros como región. Pero hoy lo que nos convoca aquí es otro tema, porque hay un aniversario importante en cuanto a lo que ha sido el avance en la salud pública en nuestro país. Los 101 años del Ministerio Público, ya se lo había comentado al inicio, y queremos conversar acerca de aquello, la importancia que representa una institución centenaria, parte también de las políticas de Estado, y que ha impulsado ciertos cambios que han generado impacto no solo acá en Chile, sino que también a nivel global. Claro, nosotros debemos recordar que el año pasado el Ministerio de Salud cumple 100 años, pero este ministerio es el resultado de la evolución histórica del Ministerio de Higiene, Asistencia y Protección Social, que se crea en 1924, en un periodo que nosotros conversamos el programa pasado, que era denominado el parlamentarismo a la chilena, en un gobierno de Arturo Alessandri en crisis, donde ocurre el ruido de sables, el 4 de septiembre de 1924, y en donde se aprueba, a los pocos meses de la irrupción de los militares, una primera junta militar en 1924, la creación de este ministerio que simboliza
la intervención directa del Estado en materia de administración de la salud, pero manteniendo algunos elementos propios de la institucionalidad del siglo XIX. Entonces, este ministerio, que actualmente se llama MinSal, es la abreviación, surge de este Ministerio de Higiene, Asistencia y Protección. Y en realidad la historia de este ministerio está entrelazada con la historia de Chile, con las enfermedades, con las demandas del mundo obrero y también con los proyectos políticos. Y antes de 1924 también había un tema con el financiamiento, con respecto Sí. a lo que era este ministerio. Bueno, en realidad también hay... O sea, el tema claro. del financiamiento en salud Ha sido un tema siempre. es estructural. Claro. ¿ya? Y bueno, contar un poco que en la mentalidad española que se establece en Chile, los enfermos, los indígenas, los huérfanos van a ser objeto de protección, ¿ya? Entonces ellos son los verdaderos pobres. Y cuando Chile se consolida como Estado-nación, surge las juntas de beneficencia. Y estas juntas de beneficencia son instituciones, existe una central, ¿cierto? Y otras en provincia. Concepciones y tiene su junta de beneficencia y las actas las tenemos disponibles en Sala Chile, en nuestra biblioteca, por lo tanto es un patrimonio fundamental. La Junta de Beneficencia administra las instituciones como los cementerios, administra también el hospital, que tiene el nombre de Hospital de la Caridad. O sea, pensemos que la salud no es un derecho, es de la caridad. El manicomio, a finales de 1870 en el caso de Concepción, y la Casa de Huérfanos y Hospicio, ¿ya? Que la Casa de Huérfanos, su nombre lo indica, quienes se asilan ahí, y el hospicio está destinado a albergar a aquellos que padecen enfermedades o condiciones que le impiden subsistir, los ciegos, los ancianos en estado de abandono. Por lo tanto, la salud pública, en definitiva, es una cuestión de caridad. Y estas juntas de beneficencia, y específicamente, ¿cierto?, tomando el ejemplo de Concepción, administra el hospital, y que para ser ingresado al hospital había que tener un certificado de pobreza que lo daba la policía, y también con el paso del tiempo van a administrar dispensarios que se ubican en lugares estratégicos en las distintas ciudades de Chile. Y a su vez van a colaborar entregando subvenciones a otras instituciones de caridad. Es un sistema público-privado, tienen capital propio, pero siempre está el problema del financiamiento. Por eso yo decía que el tema del presupuesto es algo estructural. Y el problema es que en el siglo XIX, junto con el crecimiento de las ciudades, también se van a agudizar los problemas del hacinamiento que experimentan los sectores populares, el desarrollo de las epidemias, y particularmente con la epidemia de cólera, 1886, se inicia tal vez la primera iniciativa de controlar y prevenir los efectos de esa epidemia. Y por ejemplo, se van a abrir lazaretos, que son el antecedente histórico de lo que nosotros llamamos hace un par de años las residencias sanitarias, que buscaba el aislamiento de los enfermos para evitar el contagio de la población sana. Y ahí, antes de continuar avanzando un poco en la cronología de este proceso, de lo que ha sido estos 101 años, quizás también, y hablando de financiamiento, conversar un poco de lo que significa, cómo se piensa la salud en esa época, considerando que tiene una visión de ayuda para las personas vulnerables. Pero ahora, actualmente, y luego del proceso de dictadura, la llegada del neoliberalismo, de los negocios con ISAPRE, de los negocios con clínicas privadas, que cuando existe lo privado, existe la empresa, por ende también quiere existir la ganancia. O sea, no estamos aquí criticando ni nada, sino que así funciona. Si hay una empresa, la empresa tiene que tener utilidades, y para que tenga utilidades tiene que vender. Y para que venda, tiene que ser rentable. Entonces, todo busca la rentabilidad en el mercado. De eso se trata también un poco lo que existe hoy en día. Entonces, en ese tiempo, ¿se pensaba de forma distinta la salud?
como más de ayuda o había algo similar? En ese tiempo debemos pensar que estas juntas de beneficencia, los municipios tienen reglamentos de funcionamiento de asistencia pública. Por ejemplo, un médico podría verse afectado si no concurría una emergencia. Le podían quitar la licencia, Mira. por ejemplo. O sea, licencia falsa claro, en ese tiempo... Era impensado. También es importante destacar que, por ejemplo, el municipio pagaba un servicio de matronas, siglo XIX. Y además existía el ejercicio privado de la profesión. O sea, el médico ejercía también atenciones particulares, como llamamos hoy día, a quienes lo podían pagar, pero también en convenio con las sociedades de socorros mutuos que van a fundarse en distintos lugares de Chile. Entonces existe también esta concepción de servicio a la comunidad y nosotros reportamos para el caso de la ciudad que muchos médicos atendían gratuitamente en los 4 dispensarios que existían en la ciudad. Entonces existe una alta vocación y es también el periodo donde la profesión médica comienza a ser más considerada por la sociedad, por el propio Estado, porque va a ser el Estado quien empuje la modernización de la formación médica con la creación de la Universidad de Chile, con la contratación de los primeros médicos encargados de la formación profesional. Y en un contexto de epidemia, los médicos van a organizarse en sociedades médicas y a partir de ahí ellos se van a preocupar de la estadística, de dar consejos, se van a incorporar a la beneficencia como parte de esta junta y van a transformarse entonces en los intelectuales de cómo prevenir las enfermedades y van a ser también los primeros que denuncien cómo viven los pobres en nuestro país. Y ahí, en ese tema, claro, es fundamental los roles territoriales de lo que es la realidad a nivel país, ¿no? Exacto. No solo en Santiago. O sea, en Santiago, en Concepción, se observa el mismo fenómeno, en Valparaíso, que se ha estudiado, se pueden nombrar los 4 o 5 médicos que van a formar estas sociedades, que van a realizar inspecciones domiciliarias, ¿ya? Que van a denunciar y van a hacer un llamado a las autoridades para que se atienda, para que se sancione a los propietarios de las viviendas insalubres. Por ejemplo, a los dueños de los conventillos aparecen listados completos de quiénes son, cuál es la propiedad y cuál es la sanción o la multa. Claro, ahí también contemplando un poco la diferencia de por qué era higiene también en ese tiempo. Exacto. Porque la higiene era algo que no estaba tan normado como hoy en día. Y que era necesario establecer prácticas públicas, pero también privadas, con una infraestructura muy deficiente. Por ejemplo, el tema del alcantarillado en Concepción es un fenómeno del siglo XX y durante todo el siglo XX va a ser progresivo en este Gran Concepción. Claro, y ahí un poco las diferencias también de cómo fue, para que lo conversamos también, de este paso del Ministerio de Higiene, Ministerio de Salud. Avanzando un poquito más, ya en 1995 se creó el Servicio Nacional de Salud, que después también tiene su modificación en el proceso de dictadura. Sí, nosotros debemos destacar un aspecto que es fundamental. Estos médicos van a ser quienes empiecen a denunciar sobre la mortalidad infantil ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Van a vincularse con las mujeres de la élite para crear instituciones de protección a los menores, las sociedades protectoras de la infancia que nosotros tenemos en Concepción, que existe en Santiago. Los hospitales de niños van a ser una alianza entre las mujeres de élite y médicos como Luis Calvo Maquena, por eso el hospital lleva su nombre, que se empiezan a preocupar de cómo vive esta infancia pobre, cómo es necesario atender a esta infancia pobre. Por eso va a surgir en 1924, la Cátedra de Pediatría, también que estaría de aniversario, ¿cierto? Este año serían 101 años. Pero además, estos médicos se especializan en Europa y ellos traen un modelo de medicina social mirado desde Alemania. Y eso es lo que van a intentar replicar en nuestro país. Y también van a hacer la denuncia que es necesario que la medicina esté acompañado de la ciencia. La importancia de incorporar rayos X, algo que para nosotros es obsoleto
en 1916 era una necesidad, y contar con laboratorios clínicos, ¿ya? Un banco de exámenes, por ejemplo, que también era inexistente. Por lo tanto, cuando se crea este ministerio en 1924, lo que se busca es centralizar, reorganizar, darle un sentido coherente a las directrices de salud, salubridad, en un contexto donde se decía que el pueblo chileno estaba enfermo por la mortalidad infantil, por las enfermedades de trascendencia social, el impacto del alcoholismo en la sociedad chilena. Fue un gran tema en el siglo XX, las enfermedades venéreas, y todo eso iba mermando lo que se llamaba la raza chilena, que es un concepto. ¿Cuál es el problema de este nuevo ministerio? El tema del financiamiento y esta coexistencia de una mirada de beneficencia con una mirada modernizadora. Y efectivamente en los años 50, cuando se crea el Ministerio de Salud, se hace de alguna manera buscando una unificación de los servicios, beneficencia, privada, Ministerio de Higiene, vinculado a un rol mayor del Estado. Y más allá de los temas de financiamiento, la labor del Ministerio, efectivamente, la labor biopolítica, se ha manifestado en las prácticas de inoculación. Claro. Fuimos un ejemplo, ¿cierto?, en la pandemia, porque existe esta cultura que se instaura en el siglo XIX, Claro. donde la escuela va a colaborar, donde las instituciones de beneficencia privada también lo van a hacer, pero siempre el problema es que la planificación se ve superada por la realidad. Claro. Entonces, el concepto de salud cuando se crea el ministerio es un concepto de salud para asegurados y no asegurados, para quienes imponen sus cotizaciones como para quienes necesitan el auxilio del Estado, pero también va a emerger un conglomerado que son los empleados particulares, que ellos van a tener su propio sistema, pero que también se van a beneficiar de esta acción del Estado, que va a ser poderosa, y que una de las principales luchas va a ser la protección de la madre y del hijo, este binomio madre-hijo. Entonces, de ahí viene el control sano, ¿cierto?, en los consultorios, la creación de consultorios, la educación en términos de puericultura, las embarazadas, pero también van a entrar otros temas, como por ejemplo la desnutrición infantil o la malnutrición, porque hoy día igual enfrentamos un tema de malnutrición, solo que pasamos de la desnutrición a la obesidad, y también con las demandas propias de la sociedad. Pensemos que este ministerio que se crea en los años 50 enfrenta toda la política de planificación familiar de los 60, con todo el cambio cultural, la batalla contra la desnutrición infantil, que va a ser efectiva, y que en la época de dictadura también va a enfrentar los criterios de racionalidad económica. Pero sí existe una mirada progresiva de que la salud pública no es solo para los pobres, sino que tiene que ser para la nación. Y en este concepto también de salud pública, porque el Ministerio de Salud también tiene un rol político, ¿no? No solo es un rol social, sino que también tiene un rol político, marcar normas, generar contextos, márgenes donde se pueden abordar, también cuáles son los procedimientos que hay, por ejemplo, el mismo tema de las vacunas, que sean obligatorias. O sea, hay unos temas de Estado, hay unos temas políticos que caen, se desprenden de la labor del Ministerio de Salud. Hoy en día incluso vacunas cuestionadas por ciertos personajes, pero que en la ciencia y en la práctica y a la hora de uno ir a la realidad han sido ejemplos de cómo se han logrado controlar enfermedades, patologías, afecciones a los grupos, a los sectores sociales, y eso es algo muy importante también a destacar del rol que ha tenido en cuanto a el crecimiento también en estos 101 años, pero en adoptar también un poco lo que proviene desde el conocimiento. Exacto. Ahí yo tengo que hacer una suerte de justicia. Hay un libro que aborda el desarrollo y el compromiso del Estado en Chile en materia de salud, cuyo título es muy decidor: En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia.
el Ministerio de Salud va a impulsar desde este origen histórico en 1924 y ya desde los aportes de los médicos a finales del siglo XIX, toda una modernización del ejercicio de la medicina en un diálogo importante con el avance de la ciencia. Y este estado, que puede ser muy criticado para un segmento importante de la sociedad y su rol en salud, tiene como paradigma central durante el siglo XX fortalecer la salud de la nación chilena, una nación, cierto, que en la mirada de los años 20 estaba enferma, que era necesario revitalizar. Va a ser objeto de campañas muy interesantes, que el material es muy rico de analizar, por ejemplo, el material relativo a el combate al alcoholismo. La empresa privada va a colaborar con las directrices que impone el Ministerio en materia de campañas preventivas o derechamente de control de estos vicios o enfermedades sociales. Y paulatinamente ha ido ampliando también, si uno mira el paso del tiempo, las áreas de intervención. Hoy en día, por ejemplo, en el ámbito también de resguardo de los productos, incluso hasta los productos... Y ahí está el código sanitario. Claro, el código sanitario. Exacto, que regula también el ejercicio de las profesiones vinculadas a la salud. Entonces, progresivamente ha habido, no solamente tenemos el desarrollo de la carrera de medicina, de las carreras de la salud, sino también una regulación. Pero, también hay que decirlo, producto de los cambios en el énfasis y en la responsabilidad del Estado, también experimentó una regresión importante durante la dictadura en términos de financiamiento por esta coexistencia de dos modelos, ¿cierto? El modelo de ISAPRE y el modelo de salud pública o del Fondo Nacional de Salud. Claro. Entonces, como el sueño de muchos, me incluye este sistema único de salud, no se concretó durante el siglo XXI, entonces tenemos que estar atentos a qué va a pasar. Sí, ahí igual, por ejemplo, cuando se conversa en torno a este tema, es bueno, y ahora que también está en debate, porque la salud ha estado en debate durante el último tiempo, de hecho, la reforma constitucional, entre otros puntos que abordaron este tema, la reforma previsional también hace muy poco, pero volviendo un poco al origen, si uno vuelve a como el ejercicio que estamos haciendo ahora, se da cuenta de que efectivamente hace un siglo atrás el Ministerio de Salud, cuando es creado, tiene una mentalidad, una orientación de quienes estaban ahí liderando estos procesos que justamente van en ese camino, en el camino de la ayuda social, no en el camino del beneficio monetario para una determinada empresa, llámese ISAPRE, llámese ¿cómo se llama? Clínica. O seguros complementarios. Seguros complementarios, claro, sino que viene de un rol de nosotros tenemos un Estado, la población está desnutrida, la población está enferma, tenemos que hacernos cargo como Estado, no terciarizando, no subvencionando. Exacto. O sea, y es bien interesante porque este Estado, incluso con este ministerio, subvenciona instituciones privadas, pero que efectivamente colaboran con la salud. Por ejemplo, el clásico hospital, yo soy mucho más vieja que tú, el clásico hospital de niños... Con más experiencia. De niños de Concepción, es una institución privada vinculada a la Sociedad Protectora de la Infancia, Leonor Mascayano, ¿cierto? Mujer clave en la historia de Concepción, pero que recibe subvención estatal desde su creación, con médicos que gratuitamente prestaban allí su labor, con una sociedad que participaba activamente de las campañas, donativos, se habilitaban verdaderas salas en pos de la ayuda para esta infancia desvalida. Claro, y ahí por ejemplo, ahí nosotros también hacemos el ejercicio para que usted lo entienda, de que esta revisión histórica también tiene ese sentido de reconectar. Quizás la memoria es clave, es clave, sobre todo en estos procesos. No podemos contemplar lo que pasó desde que yo tengo uso de razón en adelante. También tenemos que mirar atrás, también tenemos que volver, recapitular qué se hizo bien, qué se hizo mal, y desde ahí también crear.
y es parte de lo que tenemos que hacer y bueno, eso también es lo que conversamos aquí. Algunos hitos históricos también, doctora, para repasar, por ejemplo, el tema de... El tema del apoyo, del impulso a la vacunación, lo mencionamos también, la erradicación de la malaria, también la eliminación del polio, sí, la eliminación de la rubiola, y todo esto antes de los procesos mundiales. O sea, Chile se adelantó a nivel sudamericano, a nivel mundial, a cuando ya la OMS empezaba a declarar ciertos sectores, ciertos países libres de ciertas enfermedades, patologías, y ahí también Chile estuvo varios años incluso adelantado en algunos casos. Claro, y ese es fundamentalmente la acción de este ministerio, la educación de la población chilena también, y la colaboración, ahí yo estoy activando mi propia memoria histórica, de instituciones como bomberos. Por ejemplo, bomberos, Cruz Roja, eran lugares de vacunación en los años 80. Entonces, el que no se iba a vacunar al consultorio podía recurrir a estos puntos, y ahí está un poco esta cultura colectiva de valorar el tema de la vacunación. ¿Algunas reformas claves también en estos 101 años? Yo creo que la reforma más importante es la reforma que se establece con el cambio de siglo y que va a marcar de alguna manera la vuelta del Estado hacia la prevención de enfermedades, ¿ya? Porque tenemos un periodo del 73 al 90 que históricamente y con estadística está comprobado que el Estado invirtió menos en salud, ¿ya? Por lo tanto, los presupuestos ministeriales de 1989 son los mismos de 1972. ¿Ya? Entonces, hubo un abandono de la salud pública que también fue acompañado de un cambio en la mentalidad producto del establecimiento de la cultura neoliberal, porque el neoliberalismo es más que un modelo económico, es un modelo cultural. Claro. Y eso recién con el cambio de siglo, la inversión en salud va a crecer, con todos los bemoles, con todas las críticas que se pueden realizar al sistema público de salud, pero sí hay que decir que la reforma, el aumento de las coberturas, de las patologías que están, y uno las puede consultar, ¿cierto?, en FONASA, comenzó a restablecer esta senda de un Estado preocupado por la salud de la población. Entonces tenemos distintos programas. Yo no soy del área de la salud, yo soy del área de la historia, pero sí es posible rastrear todos los programas y vincularlos tal vez con algunas políticas que existían en el Chile de los años 50. Entonces, es bastante importante el trabajo con estadística, es bastante importante que los médicos quienes trabajan en salud pública, a raíz de una experiencia maravillosa que estamos realizando con otra profesora del Departamento de Historia, de trabajar con comunidades vinculadas a los CESFAM, el tema de la memoria histórica, y también darnos cuenta de cómo en los territorios la salud también tiene mucho que decir y permite a nosotros desde las ciencias sociales entender algunos procesos complejos, como por ejemplo el envejecimiento de la población, lo que ello implica, los patrones de consumo, los cambios en las condiciones económicas, y eso se puede ver también a través de la salud. Doctora, abordando esos mismos temas, lo que acaba de mencionar, y como le hemos mencionado también anteriormente, todo esto se relaciona. Imagínense, estábamos hablando del parlamentarismo, este ministerio comienza también en aquel proceso, pero conversar un poco también en torno a lo que son estos temas sociales, considerando lo que mencionó en los últimos dos puntos en particular. Primero, el neoliberalismo como mentalidad, y también el tema de la vinculación de las comunidades. ¿Por qué? En el sentido de que, como también quizás en aquella época, en 1900, hasta un poquito más llegada la dictadura quizás, donde se instaura el neoliberalismo, quizás la mentalidad de la gente también y las luchas sociales eran para que el Estado se hiciese cargo. Pero hoy en día ya las movilizaciones, por ejemplo, de los trabajadores, cuando hay movilizaciones internas también, son a la empresa, ya no es el Estado. Cambia la mentalidad, lo que mencionó, cambia la mentalidad de la gente, ya no le reclamamos al Estado. Hay una frase instaurada también dentro del subconsciente nacional de que si yo trabajo más, tengo más acceso, por ende yo
como trabajo más, tengo más ingresos. Como tengo más ingresos, puedo acceder a mejor salud, y como puedo acceder a mejor salud, eso quiere decir que yo puedo recibir un mejor tratamiento. Todo eso asociado a un factor socioeconómico. Exacto. ¿Cómo eso también fue variando con el paso de los años con respecto a las luchas sociales que hemos comentado en varias ocasiones? Bueno, el tema del movimiento obrero en Chile también tenía reivindicaciones en materia de salud. De hecho, cuando se establece en 1924 la ley de accidentes laborales, la existencia de un seguro obrero, ya, que son como los puntos de inflexión en el origen de la legislación y de la protección social, no dejan contento al mundo obrero, porque eso es una parte de su lucha. Lo que en Chile se hace es adoptar el modelo de Alemania, de esta Alemania de Bismarck. En nuestro país, la protección social surge mirando hacia Alemania, y siempre estuvo esta idea en el mundo obrero de que el Estado se hiciera cargo, ¿ya? Pero sabemos que por la propia dinámica, por el propio proyecto, es limitada o va a ser limitada, pero ahí va a surgir algo que es muy interesante y que son las prácticas de paternalismo industrial. Las empresas en los años desde 1924, por dar una fecha, practican este paternalismo industrial, esta intervención en el espacio privado del obrero, y se van a crear la figura del asistente social es clave, ya tanto en el mundo público como en el ámbito privado de estas industrias, para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de salud, evitar los accidentes laborales. Y uno puede revisar los diarios de los periódicos de las empresas, donde siempre hacen un llamado: cuidado, si usted manipula dinamita, es su responsabilidad. Y ahí va a surgir algo bien interesante, que son los servicios médicos vinculados a las empresas. Entonces se va a hacer esta diferencia, y que en el caso del mundo minero, que es el que yo más he estudiado, claro, ellos van a tener un sistema de salud de lujo. Entonces hay una chica que está haciendo su magíster en otra universidad, que ella rescata cómo la prensa y cómo en la opinión de muchos trabajadores ir al hospital de una compañía X era un verdadero lujo, porque estaban muy bien atendidos. Entonces van a ser los primeros en contratar especialistas, en tener todo el equipamiento médico que tal vez en el mundo público no se conoce. Y en este mismo sentido, doctora, también, y hablando un poco de la diferencia entre lo público y lo privado, yo creo que cuando hablamos de Ministerio de Salud también tenemos que tocar el tema del auge, de cómo fue una lucha, ha sido una lucha hasta el día de hoy para que más enfermedades también se curan, por ejemplo la diabetes, un ejemplo también, tipos de cáncer también, entre otras patologías. Yo me acuerdo en lo particular, mi abuelita tuvo lupus. Y hubo una lucha muy grande en el Parlamento, en el lupus, mucho tiempo. En los años 2000, el claro, cambio de siglo, ahí está el lupus. Y a mí me tocó estar en muchos bingos para mi abuelita. Entonces, cuando hay un político una vez dijo, hagan un bingo, hagan una completada, sí, me dieron unas ganas de hablar y de conversar el tema, porque claro, nosotros quienes hemos estado ahí realizando bingo, realizando completada, entendemos también un poco lo complicado que es de repente poder suplir esta falta económica con respecto a algunas enfermedades, que gracias al auge se pueden ir cubriendo también de forma pública. Bueno, el tema de los bingos, de alguna manera yo también fui testigo, porque tuve un primo diagnosticado con leucemia el año 89, que sigue con nosotros. Qué bueno, y la empresa le pagaba la mitad del tratamiento, pero el resto del tratamiento era responsabilidad de los padres. Bueno, afortunadamente, y gracias al auge, gracias a este compromiso del Estado con la salud, eso ha cambiado. Y ahí vemos entonces cómo la salud pública dejó de ser algo solo para los pobres, que no necesariamente buscaban, ¿cierto?, el restablecimiento de la salud. La salud pública, por más que se diga que mientras yo gano más puedo optar a un mejor sistema de salud, esto va a durar hasta que nos suban los planes, hasta que quede sin trabajo, ¿cierto? Y luego también tenga que ir a FONASA. Claro. Entonces también yo creo que, como, insisto, tenemos esta cultura neoliberal, como no nos reconocemos, claro, en nuestro origen, despreciamos el servicio y la inversión y esta trayectoria histórica importante del Estado
al servicio de la salud de la nación, de la sociedad chilena. Y si bien es cierto, está instaurado en nuestra cultura que somos emprendedores, ganamos, forjamos nuestro destino, sería interesante ver dónde esas personas se atienden. Claro. Porque no creo, en la proporción de personas que está en ISAPRE ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Muy baja, ahora está muy baja. Y cerca del 80% de la población estamos en un sistema público de salud. Eso es, bueno, nosotros lo conversamos también, porque ahora se está generando un inconveniente para FONASA, porque el sistema no está hecho para que haya un 80% Exacto. de la población en FONASA. Ese otro detalle también lo estuvimos hablando, lo estuvimos abordando, sí. Bueno, parte del presente también de lo que está ocurriendo con el sistema actual. Y claro, hacemos un repaso histórico, pero no podemos, ya llevamos hartos años. Lo tenemos que aterrizar. Hay que aterrizarlo, porque ya llevamos hartos años con este sistema, se han creado diferentes iniciativas. Han fracasado también. Han pasado muchos gobiernos ya, o sea, 91 hasta adelante, entendemos que había un periodo de transición, entendemos que hay algunas normativas también, como pero por ejemplo... Pero se mantuvo el modelo dual. Claro, el tema de la votación parlamentaria, claro, que actualmente, los 3/4, 3/5. Y que actualmente, cierto, todo indica que las ISAPRE no pareciera no ser el camino. Bueno, el 80%, cerca del 80% de la población chilena piensa que no es el camino, entonces hay algo también ahí que nos deja para analizarlo, para conversarlo, pero hay que tener perspectiva histórica para poder comentar estos temas y es por eso que le agradecemos, doctora, por estar con nosotros siempre para gracias. Poder realizar también una mirada y un repaso histórico. ¿Quedamos pendientes con el tema ferroviario? Sí. ¿Para la próxima semana entonces? Sí, que también tenía su propio sistema de salud. Oye, mira... Y eran, me imagino, buenos también, como lo había sí. mencionado anteriormente. Sí, bueno, las compañías, las empresas, bueno, por ejemplo, bueno, también el hospital militar, los hospitales de carabineros, por lo general, tienden también a tener buenos sistemas de salud. Esperemos que pueda ser así para toda la población. Sí. Sí. Nosotros queremos invitarles a que se mantengan en sintonía. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiverso. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos.
I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today. Y en esta jornada de 10 de julio tengo el agrado de celebrar a una de mis preparaciones favoritas tradicionales de acá, de nuestro país, la sopaipilla. Oye, yo soy un adicto a la sopaipilla. Yo me acuerdo que cuando era chico, mi abuelita, mis abuelitas preparaban sopaipilla y yo de tan hambriento, bueno, a mí me decían un término de abuelita, mi abuelita me decía angurriento, no aguantaba a que se enfriaran. Y yo iba directamente, las ponían ahí con la nova para que absorbiera un poco el aceite. Y cuando me decían, ya, ahora sí, en el momento, en el segundo, yo sacaba mi sopaipilla porque es una preparación espectacular. El día de la sopaipilla pasada, mira, jueves 10 de julio, y en esta época aumenta porque mientras más calorías, mayor sensación, más gasto de energía, por ende también... Perdón, mientras más frío, más gasto de energía, por ende hay que también ingerir algunos alimentos que contienen más calorías. Por eso la sopaipilla se relaciona con el invierno. Ahora, yo le dejo una pregunta. ¿Con zapallo o sin zapallo? Yo, la verdad, la sopaipilla pasada no me gusta mucho y tampoco me gusta con zapallo. Yo prefiero la sopaipilla del campo. La sopaipilla del campo por lo general no tiene zapallo. Uno cree que a lo mejor la sopaipilla del campo es la que tiene zapallo. No, la sopaipilla del campo no tiene zapallo. Y de hecho yo aprendí que hay varios tipos de sopaipilla. Hay unas sopaipillas que tienen más masa, que son para más contundencia. Y hay otras sopaipillas que son más delgadas, por ejemplo, para la tarde-noche, porque ya ahí, claro, un poquito menos de masa. A mí tampoco me gustan las sopaipillas con mucha masa. Soy un catador de sopaipillas. Yo creo que he ido catando sopaipillas cada vez que voy a alguna parte. Una sopaipillita, ¿sí o no? Acá en el canal, cuando vamos a reporteo, los muchachos saben, sí, hay que decirlo, es imposible resistirse a una sopaipilla cuando estamos ahí, la pauta y al lado hay un carrito de sopaipilla, listo, estamos. Oye, agradecerle a Carlos Quintana, sí, nuestro compañero Carlos Quintana nos compró sopaipillas a todo el equipo, así que hoy sacó aplausos, Carlos Quintana, mira, bien Carlito ahí, ¿no? Sí, nos compró sopaipillas para todo el equipo, y yo tengo mi sopaipilla, gracias, me recordaron, está ahí guardadita, porque también estuvimos ahí conversando un rato con Carlitos Quintana, agradecido, muchas gracias Carlos por el gesto, se agradece mucho. Y bueno, preguntarle, estamos aquí también con Ana Lorena Castillo, coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA. ¿Le gusta la sopaipilla? Me encantan y coincido plenamente con tus gustos. Para mí la sopaipilla hay que comerla calentita. Sí, calentita. Así que no era ningún pecado el que cometías con tu abuelita desde mi perspectiva y además sin zapallo. ¿Preparás sopaipilla? No sé preparar ¿No sabe? sopaipilla, pero compro las masitas y las frío. Ah, sí. Y las acompaño con un rico pebre. ¿Algún lugar favorito de sopaipillas para comprar la masa o varía? No, mira, pregunto en las panaderías, ¿tiene sopaipilla, masa de sopaipilla? Y si me dicen que sí, compro. Un buen detalle, porque la verdad es que no sé hacer masas. Oye, Otros dulces sí, pero sopaipillas no. Yo aprendí a hacer en la pandemia. Sí, hay hartas cosas que aprendí a hacer en la pandemia, estábamos tan encerrados, así que una de las cosas que empecé a hacer fue cocinar, y ahí aprendí a hacer sopaipillas. Sí. La otra vez hice, pero no me quedaron tan buenas, así que voy a tener que hacer de nuevo. Aprendí a hacer pan igual. No, pero... eso sé hacer, pan sí sé hacer. ¿Pan amasado? Pan amasado sí sé hacer. Con aceite. Con aceite. Con aceite. aceite. Ya, sí, yo también aprendí a hacer. Pero la con mayoría aceite. de las personas lo hace con manteca, sí. pero yo aceite. Yo también lo aprendí a hacer con aceite. Con aceite. Hay otro tipo de pan también que uno va a la sartén rapidito de hacer. Bueno, gastronomía, la sopaipilla, de ahí las masas. Sabemos que acá en Chile nosotros somos muy buenos para las masas en general, así que le invitamos también a que celebre este día la sopaipilla. Algunos asocian a la lluvia sopaipilla, pero también hace frío, una sopaipillita y un engañito, ¿cierto? Sí, por supuesto. Así que aproveche de celebrar, siempre hay una excusita. Me has dado buen dato. Buen dato, ¿eh? Buen dato para la tarde. Buen dato para la tarde, sí, para llegar a la casa como Carlos Quintana aquí con el equipo. Hoy es día de la sopaipilla, celebrémoslo en familia. Y queremos hablar también acerca de lo que ha sido estos procesos de vinculación con el medio, un concepto que se está instaurando ya hace unos tiempos atrás, hace algunos años, pero que desde la Universidad de Concepción y desde el Centro EULA se viene realizando desde su fundación. Sí, bueno, en realidad para la Universidad de Concepción la vinculación con el medio es un pilar fundamental, tanto para en su desarrollo y gestión.
porque refleja en gran parte su compromiso ciudadano, su carácter público, y por lo tanto, desde esta perspectiva, le ha encomendado a las distintas unidades académicas y centros de investigación. Nosotros somos una unidad académica, Facultad de Ciencias Ambientales, pero también está el centro de investigación, que es el Centro EULA, y nos ha encomendado esta misión, así como a todas sus unidades. Ahora, desde esta perspectiva, nosotros como Centro EULA y Facultad de Ciencias Ambientales tenemos diversas iniciativas, o hemos desarrollado diversas iniciativas para acercarnos a la comunidad, tanto regional, nacional y, por qué no decirlo, también internacional. Porque precisamente tenemos este compromiso de establecer relaciones con la comunidad y potenciar el desarrollo sostenible y otorgar un valor social a todo el conocimiento que generamos y a la investigación que generamos. Entonces, si bien es cierto, antes acuñábamos otro concepto que era extensión académica, que es más, de acuerdo a los vocablos de hoy en día, es más unidireccional. Pero hacíamos vinculación, le llamábamos de otra manera, pero hacíamos vinculación, esa interacción con el resto de la comunidad, en que ambos ganábamos, había un win-win, ¿ya? Entonces, y precisamente nuestro origen como Centro EULA es producto de la colaboración internacional. Entonces, nacimos siendo vinculación de la universidad con otras entidades gubernamentales italianas y universidades italianas además, por lo tanto es parte de nuestro ADN hacer vinculación. Sí, ahí el tema de, por ejemplo, colaboración, de espacios interactivos, de la universidad también y el centro ahí como articulador de debates, de conversaciones, de discusiones y también de poder conversar con los territorios, sobre todo ahí también, sí, en esas características que han permanecido a pesar del cambio de conceptos. Claro, porque de alguna u otra forma queremos satisfacer. Nuestra misión es satisfacer las necesidades que existen en el territorio. Y para eso tenemos distintas instancias de vinculación. Por ejemplo, una de ellas es que, y es parte de la universidad además, formamos alianzas, formamos convenios, ¿ya? Y dentro de los convenios, por tú, tenemos diversos convenios con distintos municipios a nivel nacional. Aquí en la región hemos establecido convenios con el municipio de Tomé, hemos establecido alianzas con el municipio de Curanilahue, con el municipio de Concepción, y ahí hay ese convenio en especial de Concepción, que lo firmamos el año 2021, fue específico para el desarrollo de los ODS a nivel del municipio, de tal forma que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible fue insertado en el quehacer municipal. De tal forma que capacitamos a los funcionarios municipales para que incorporaran y asumieran, porque en realidad ellos se dieron cuenta que estos términos que lo venían muy alejados, objetivo de desarrollo sostenible, ¿qué será? Ellos los estaban trabajando. Entonces, de acuerdo a su quehacer, ellos visualizaron las metas y cuáles eran los indicadores que ellos podían señalar para ver el cumplimiento de este ODS. Entonces, un concepto una temática que está a nivel mundial, esta Agenda 2030, la llevamos a un nivel local. Y es así como, por ejemplo, con el municipio de Curanilahue, también producto de un proyecto de vinculación con el medio de la universidad, que nos financió la universidad, pudimos desarrollar este convenio, pero además desarrollamos instancias de capacitación y tesis de investigación en relación a una problemática que ellos estaban teniendo, que eran los residuos sólidos. Y así vamos viendo con distintos municipios, a través de estas alianzas, las distintas problemáticas y cómo podemos abordarlas. Porque tanto estas alianzas van desde la cooperación, desde que nos atiendan a nuestros estudiantes en práctica, como le ayudamos a solucionar un problema ambiental, a visualizar, a investigar. Entonces, tenemos múltiples instancias con las cuales podemos interactuar, pero no solamente con los municipios, también tenemos alianzas con empresas. Y ahí, que tú mencionabas que es parte de nuestra historia, desde nuestros inicios nosotros tenemos un programa de monitoreo del río Biobío. Y eso fue una alianza entre la Universidad de Concepción, el Centro EULA, con las empresas usuarias del río Biobío. Y de ahí se generó el programa, yo diría, más extenso en el tiempo de monitoreo del río Biobío. O sea, nuestro río es uno de los ríos más estudiados del país. Y eso ha permitido generar políticas públicas, tales como la norma secundaria de calidad del río Biobío.
Entonces, si tú te das cuenta, producto de una alianza entre particulares y universidad, podemos obtener resultados a través de la vinculación con el medio. Esa es una de nuestras aristas, porque otra de nuestras aristas también es que nos vinculamos a través de asesorías técnicas en distintas temáticas ambientales. Otra es que también formamos parte de consejos técnicos o de mesas de trabajo especializadas en temas ambientales. O así también formamos parte, por ejemplo, del Consejo Consultivo Nacional del Ministerio del Medio Ambiente, en que ahí una de nuestras académicas, la doctora Gladys Vidal, participa. O formamos parte del Consejo Consultivo Regional del Ministerio de la Seremi de Medio Ambiente, en que ahí participa nuestra abogada Paula Nieto. Y así, mira, hay un sinfín de mesas en las que participamos y si las menciono, o sea, no podría, aburriría al público mencionándoselas todas, pero nuestro director, ponle tú, yo creo que me diría, pero ¿por qué no mencionaste que formamos parte del CRAS, o sea, del Comité de Recuperación Ambiental de Coronel, claro, en que él precisamente forma parte de esa mesa, o nuestro decano, que forma parte del Consejo de... ¿Cómo se llama? Que recientemente se ha conformado, o sea, ha integrado él esta mesa, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Biobío, ya el doctor Roberto Urrutia. Y así formamos parte de mesas de gobernanza ambiental local, tanto del municipio de Talcahuano, de San Pedro, en fin, un montón de mesas técnicas que, como te digo, son muchas que a mí me cuesta hasta retenerlas. Considerando que hoy en día, lo mencionó, el tema de los ODS ya está instaurado, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 viene hablándose hace harto tiempo atrás. Es una planificación a nivel global, bueno, no global, sino de ciertos países que están obviamente ahí adheridos, pero es algo que se ha venido viendo hace mucho tiempo. Ahora, claro, con el paso de los años, cuando uno conversa y vuelve a rememorar los temas, ya está un poco más instaurado, ya no es tan ajeno escuchar hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sí quizás lo era hace un par de años atrás. Ahora, considerando esto también, considerando el avance, considerando todo el camino recorrido, considerando que quizás también en algún momento donde ni siquiera existían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Centro EULA ya estaba trabajando en un par de estos 17 sin que hayan estado categorizados. Y todo esto también contemplando lo que es la calidad de vida, lo que significa el hecho de vivir en un ambiente saludable, de vivir en un ambiente libre de contaminación, de vivir en un ambiente donde se alcance el hambre cero, donde se alcance también el nivel, ojalá ni siquiera existan niveles de pobreza, o sea... Sabemos que son desafíos que uno puede decir hoy, que no exista la pobreza, bueno, pero soñar es gratis, se dice. Pero en todo lo que contempla y en todo el aporte que hace quizás desde el Centro EULA y que ha hecho el Centro EULA en este periodo de ciencia, donde la ciencia está haciendo está haciendo el debate, porque se debate de ciencia, ya sea por algo que a lo mejor sea, entre comillas, negativo. Algunos desafían incluso la ciencia en el mundo, en el espectro de las figuras públicas, o por el otro lado, se debate de ciencia por algo positivo. Pero independiente de cuál sea, la ciencia hoy en día está siendo parte del debate, está siendo parte de la visibilización. Y ahí el Centro EULA como agente justamente de esto, de articulador de territorios, de mesa de trabajo, llevando la perspectiva científica al desarrollo de las comunidades locales, territoriales, el impacto de lo que significa esto. Bueno, precisamente ese es parte de nuestro rol. Este conocimiento científico que generamos a través de las distintas investigaciones, tenemos que ese mensaje no solamente entregárselo a las autoridades o a los pares científicos del mundo, a nivel nacional o del mundo, sino que también entregárselo a la comunidad. Uno de los motivos por los cuales estamos acá, ¿ya? Porque necesitamos este conocimiento científico, transcribirlo didácticamente, pasar el mensaje a la comunidad, que no es la misma forma como un científico se comunica con otro. Es hacer, en el fondo es transcribir este mensaje a un lenguaje mucho más sencillo y entendible por la comunidad. Y por lo tanto, tiene un valor en educación ambiental importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué sacamos con generar conocimiento si la comunidad no tiene esta información? Y nosotros queremos, como tú decías, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos un mundo mejor, no solamente en términos ambientales, sino que en términos de calidad de vida, por ejemplo.
Pero cómo la gente o cómo el ciudadano que no tiene conocimientos ambientales va a cuidar su entorno si no lo conoce. Nadie conoce lo que no protege, o sea, nadie protege lo que no conoce. Y nadie lo va a cuidar si no lo quiere. ¿Ya? Entonces, para nosotros, estas instancias de vinculación con el medio son importantísimas, porque la educación ambiental es transversal a nuestro quehacer. Nosotros trabajamos en distintas temáticas o en distintas líneas de investigación, pero la educación ambiental tiene que estar en forma transversal para llegar a la comunidad precisamente para que, y cómo llegamos, a través de columnas de opinión, que ya eso es algo totalmente direccional, pero trabajamos con juntas de vecinos, trabajamos como comités ambientales comunales, trabajamos con establecimientos educativos. Entonces, de alguna manera estamos entregando este conocimiento hacia la comunidad. Que estos científicos que están en la universidad se acercan. Colaboramos no solamente directamente, sino que, por ejemplo, a través del programa Explora, que llega al mundo escolar. Claro. Y nosotros formamos parte del comité asesor del programa Explora. Entonces, durante años, desde que el programa Explora existe, desde que nosotros existimos como Centro EULA, hemos colaborado con los escolares de la región. Y en eso en particular también lo que es parte del diálogo interno de quienes conforman el centro, porque llegar a las comunidades, hablar con las juntas de vecinos, hablar con los estudiantes, con los escolares, es dejar una semilla, es sembrar. Es para que ya después, con el paso de los años, esto sea parte de la cultura de las comunidades, claro, que sea parte de lo que se dialoga en la familia, de instaurar estas conversaciones y de también tener un poco de pensamiento crítico, porque a veces nosotros nos encontramos con panoramas medioambientales, sociales, culturales, políticos. Y claro, una persona puede decir algo y otra persona puede decir otra, pero cuando uno también tiene ahí, oye, mira, estuvimos conversando con el Centro EULA y el Centro EULA nos dijo esto, y uno también, ya tiene una base, tiene una semilla, tiene un conocimiento que partió de una semilla y que ya está cultivado con este trabajo que se hace. ¿Cómo también ustedes valoran esto que viene realizando hace mucho tiempo como equipo? Es que mira, esto, como yo te decía, esto es un win-win. Nosotros colaboramos con la comunidad, esperamos satisfacer algunas de las necesidades que ellos tienen, pero nosotros también ganamos con su experiencia. Ellos también nos están diciendo cuáles son las necesidades que tiene el territorio, por lo tanto nos permite focalizar también nuestra investigación. Pero el trabajar con escolares, el trabajar con profesores, trabajar con un líder social, por ejemplo, es fantástico. Tú aprendes otro lenguaje, otra mirada más que otro lenguaje, otra mirada hacia la naturaleza. Y tratas además de transmitirle el mensaje y la mirada que tú tienes desde la perspectiva científica, para que de alguna manera vayamos cambiando este entorno, lo vayamos mejorando. Porque si bien tú decías, es más común ahora escuchar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿cómo están nuestras metas? ¿Cómo vamos a estar de aquí al 2030? Todavía estaban bastante alejados de lo que, porque la comunidad todavía no forma parte, no se ha impregnado de esto. Entonces, nunca está de más enviar un mensaje, nunca está de más trabajar. Y nosotros hemos elaborado en distintos ámbitos, ponle tú, que otra de las formas con la cual llegamos a la comunidad, preparando material educativo. Si hay un proyecto en particular, ya sea asistencia técnica o un proyecto de investigación que nos permite realizar un material educativo, lo hacemos y se entrega de forma gratuita a la comunidad. De hecho, el Centro EULA dio su origen a 24 volúmenes de temas en investigación que se obsequiaron a todos los servicios públicos, ¿ya? Te estoy hablando desde el año 90. Entonces, hasta el día de hoy, ahora que cumplimos aniversario, lamentablemente cada 10 años nosotros lanzamos un libro que relata la historia de la cuenca, cómo ha ido evolucionando la cuenca del Biobío. Lamentablemente, cuando cumplimos 30 años estábamos en pandemia. Hicimos un libro, ahora cumplimos 35. A los 40 vamos a tener otro libro y vamos a poder ver cómo ha sido la evolución de nuestro territorio durante el transcurso de la existencia del centro. Cualquiera dirá, pero un libro del Centro EULA. No, es un libro que celebra, en este caso, el último que hicimos, celebra los 30 años del EULA, pero muestra la evolución de la cuenca. Entonces, de alguna manera, a través de nuestras celebraciones, tratamos de llegar con material didáctico o material educativo a la comunidad. Igual que participamos, nos invitan a ferias ambientales, ahí estamos. Y ahí también, cuando, por ejemplo, vamos a estar hablando del mundo político, en breve.
qué es lo que está ocurriendo. El debate presidencial ya está encendido, ya candidatos tenemos ya confirmado, a pesar que el 18 de agosto es la fecha clave. Pero hay un debate que se está instaurando en torno a la seguridad. Y cuando nosotros decimos seguridad, a veces solo pensamos en delitos, en robos, en malhechores, delincuentes. Pero también la seguridad contempla seguridad medioambiental, contempla seguridad en otros términos. La seguridad no solo es delito, no solo tiene relación con eso, sino que también tiene que vivir con un mundo seguro, donde se me asegure un entorno saludable, donde se me asegure acceso a ciertos servicios, donde se me asegure una conexión con la naturaleza. Que no todo sea cemento, que no todo sea construcción, sino que se me asegure una conexión, que se me eduque también en cuanto a temas medioambientales. Y eso también es importante porque ahí también rompemos un poco la barrera, rompemos un poco el margen que se instaura en ciertos temas, y también se le añaden otros condimentos, y uno dice, no, pero esto no es solo eso, sino que también es esto, es aquello, es aquello, es aquello. Y ahí eso es importante también a la hora de poder conversar, de dialogar. Claro, mira, nosotros lo hemos abordado, el tema de seguridad en un contexto ambiental y también con el mundo público, político, podría decirlo, a través de diversos proyectos, inclusive a través de diversos seminarios o workshops. El año pasado, por ejemplo, tuvimos seminarios sumamente interesantes en relación a los riesgos de desastres o los riesgos de incendios, ¿ya? Que es parte de la seguridad. Otros seminarios, cómo asegurar la calidad del agua potable, sobre todo para zonas rurales, seguridad hídrica, que van vinculadas directamente a salud. Entonces, lo estamos abordando a través de proyectos FONI, a través de proyectos que financia el gobierno regional o que financia la ANID, pero también con proyectos de vinculación que nosotros tenemos y que trabajamos el tema de riesgos, ¿ya? Entonces, tenemos distintas aristas, diferentes aristas, y de hecho, parte de estas temáticas, a lo mejor no necesariamente seguridad como tema propiamente tal, sí estamos abriendo para este segundo semestre, y aprovecho de extender la invitación a la comunidad escolar. Vamos a tener diversos talleres y pasantías de investigación en el Centro EULA y Facultad de Ciencias Ambientales, en que los jóvenes van a poder explorar el territorio, usando drones, usando imágenes satelitales, o sea, usando sistemas de información geográfica para explorar el territorio. O vamos a tener talleres para que aprendan a determinar su huella hídrica, su huella de carbono y cómo pueden ellos reducirla. O talleres que van a seguir, sigamos el consumo, cómo llega el agua, el curso del agua a tu casa. Y así vamos a tener diversos talleres que de alguna manera les vamos a estar entregando este mensaje para que este joven, cuando ya sea un adulto también y lo tramite en su casa y vengan estas elecciones que tú estás diciendo, elija los representantes que reflejan sus intereses. Y como misión nuestra es que uno de sus intereses sea la temática ambiental. Queremos agradecerle por su tiempo, por estar aquí junto a nosotros en esta jornada, también por lo que ha sido esta fecha conmemorativa. Sabemos que este año también se conmemoran 35 años, entonces el Centro EULA siempre vinculado con la comunidad, antes incluso de este concepto de vinculación con el medio, parte de lo que conversamos, bueno, la universidad en sí surge desde esa idea de generar un espacio de académico, de educación, pero también de servicio. Claro. Eso es algo que se ha destacado desde el origen de la universidad, pero también ahí en particular con el tema medioambiental a través del Centro EULA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Ahí invitamos a la comunidad. Ahí estamos viendo también la página del Centro EULA para que usted vaya a revisar, porque se hacen diferentes espacios. Hay charlas, hay conversatorios. También, mire, hay capacitaciones, servicios, la investigación, los laboratorios. A través del Instagram también le invitamos a que vaya a seguir a Centro EULA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y con imágenes de lo que está ocurriendo en el centro penquista, totalmente despejado, va bajando la temperatura, Calorcito se siente todavía, pero ya en un par de horitas más va a venir la helada, así que prepárese porque está helada esta jornada. Nos vamos a una nueva curiosidad. ¿Sabía usted que el color rojo, según un estudio realizado en la Universidad de Plymouth, mejora el rendimiento deportivo en equipos
Mira, ahí estamos viendo el Liverpool, la selección chilena que parece que el color rojo no le ha mejorado mucho el rendimiento deportivo. Mira, otro que el color rojo no le ha mejorado mucho el rendimiento deportivo, el Manchester United, que está teniendo muchos problemas. Este sí, ¿ah? El Arsenal yo creo que sí. Le ha costado coronarse, pero le ha costado al equipo. Pero y este no, este campeón. Hoy Diogo Jota ahí, mira, en la primera imagen, destacándolo también en esta jornada, rindiéndole un homenaje a Diogo Jota, que lamentablemente falleció. Están esclareciéndose algunas partes ya de la investigación de su fallecimiento. Qué triste lo que ocurrió con Diogo Jota. Bueno, el color rojo, según lo que dijo la Universidad de Plymouth, mejora el rendimiento en una variedad de contextos deportivos, lo que ofrece una ventaja potencial para los equipos que optan por él. El análisis de las posiciones relativas de la liga de los equipos que visten tonos revela que en todas las divisiones los equipos con camisetas rojas han obtenido el mejor récord en partidos jugados en sus estadios. Las diferencias son notables, tanto el porcentaje de puntos máximos obtenidos como en la posición media de la clasificación de la liga local. Según los datos obtenidos por la Universidad de Plymouth, un punto clave es que estos efectos no se limitan a los equipos que juegan de rojo, ya que aquellos uniformes predominantemente blancos superaron en rendimiento a los tonos amarillos, también el blanco. Mira, ahí está la Unión Española también, que viste de rojo acá en nuestro país, y además Ñublense también, que también viste de rojo. Esta falta de variación sugiere que el impacto del color podría estar relacionado específicamente con la dinámica de jugar en casa. O sea, la hinchada también tiene un factor fundamental. No es solo vestir de rojo, sino que el estadio entero esté de rojo. O sea, el hincha también tiene que colaborar en aquello. Ahí estamos viendo también imágenes de Ñublense, mire. Un datito curioso que nos deja ahí Plymouth. Ahí está Rangers de Talca, pero Rangers tiene rojo-negro. Y ahí están los cóndores, grandes los cóndores, que tuvieron esta victoria ante Rumania. Así que espectacular ahí también. Bueno, y nosotros se lo habíamos mencionado anteriormente, queremos continuar con las conversaciones aquí en nuestro Multiversos y ahora vamos a abordar el tema político, porque está entretenidísima la carrera presidencial. La verdad es que todos los días tenemos debate, podríamos estar hablando todos los días de esto y vamos a dejar hartos temas afuera, le aviso desde ya. Estamos con Fernanda Rubilar, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, candidata a doctora en Estudios Territoriales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto de tenerla de vuelta. Semestre ajetreado, vuelta a clases también, así que sabemos que el esfuerzo de estar aquí es harto, así que le agradecemos. Estamos viendo aquí en pantalla lo que han sido parte de los últimos resultados de la encuesta CADEM. Le han preguntado a todos los candidatos y a la candidata también acerca de aquello. Janet Jara se instauró como una figura fuerte tras esta candidatura en primaria, selecta ya en el Pacto Unidad por Chile. Evelyn Matei, según lo que estuvo diciendo, también ahí lo he estado escuchando en algunas radios locales que estuvo recorriendo, dijo que había estado enferma, que había estado fuera por 2 semanas, pero que ahora ya va a estar siendo parte del tema público y por eso va a empezar a tener mayor visibilización y que según ella las encuestas se comportan de acuerdo también a eso, a si está ahí en el debate o no. Tercer puesto, Evelyn Matei, y sorprendentemente también ahí José Antonio Caste sube y se mantiene en la segunda posición con 22%. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo está el contexto político actual tras estas primarias? Bueno, primero mencionar que este es un fenómeno natural luego de una primaria de un sector. O sea, el que ya tenga el sector una candidata y una candidata que ganó por un amplio margen, quiere decir que las personas también la empiezan a percibir como una candidata que es factible de ganar la elección. Y también hay un tema que es bien interesante respecto del tema de la participación. Hay algunos medios y algunos analistas que criticaron la participación de las primarias, de que había sido algo baja, pero fue un poco más alta que inclusive la primaria que ganó Piñera cuando fue presidente. Por lo tanto, no fue tan baja y está dentro de los parámetros esperados. Entonces, tenemos una candidata que hoy día se ve con opciones, que la ciudadanía evidentemente así lo percibe porque subió muy fuertemente en la última encuesta CADEM, cerca de 15, 16 puntos, y lo más importante respecto de eso es que no solamente subió respecto de la percepción de la ciudadanía, sino que en la intención de voto.
que es la pregunta cuando a uno le hacen una encuesta y le dicen, si la elección fuera este domingo, ¿por quién votaría usted? Y esa intención de voto es uno de los parámetros más importantes que ver en una encuesta como esta. Considerando hartas cosas que han ocurrido, hacer el contexto, primaria, algunos temas polémicos también, las frases de algunos candidatos que hoy en día también han generado algunos revuelos, incluso la misma postura del presidente. Hay ahí un partido político que incluso fue a Contraloría para decir que, bueno, ellos alegando que el presidente está siendo parte de una campaña política, que eso no puede ser posible. Bueno, hay hartos temas que están ocurriendo en paralelo. Están pidiendo el desafuero de Johannes Kaiser por los dichos acerca de en este programa de televisión, ¿no?, donde dijo que él estaría a favor de un nuevo golpe de Estado, si es que las condiciones están. Pero, ojo, se están centrando en el debate de golpe de Estado o no. Ahí también dijo que él, no importando los derechos humanos, lo dijo. O sea, no importando las consecuencias. No importando las consecuencias. Y le dijeron, derecho humano, no importa las consecuencias. Dijo, yo creo que eso es más clave que un golpe de Estado. O sea, sí, los dos son fuertes, pero para mí hay una proporcionalidad en las frases que dijo. Y considerando por qué, bueno, hacemos el contexto. Esto es lo que ha estado ocurriendo, esto ha sido el debate ahora en este tema reciente. ¿Cómo estas visiones del mundo, tan distintas, la derecha, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, se refieren a Janet Jara como extrema izquierda, la izquierda también se refiere a candidaturas políticas de extrema derecha? O sea, hoy estamos hablando de los extremos dentro del debate de las elecciones presidenciales. ¿Cómo esto influye? Bueno, aquí yo creo que hay un tema que me parece bastante interesante que ha ocurrido luego del resultado de la primaria, donde la candidata ganadora, Janet Jara, y su sector empiezan a hablar de que ellas son una candidatura de centro-izquierda. ¿Por qué? Porque pese a su partido de origen, hoy día quien tiene que realizar el programa presidencial es una coalición muchísimo más grande, por lo tanto se tienen que ver toda esa coalición representados. Por lo tanto, inmediatamente vimos que su discurso empieza a moderarse. Empieza a moderarse y empieza a generar también propuestas cada vez más técnicas, más realistas, porque hoy día efectivamente tiene una opción bastante más grande que la que tenía hace 3 semanas atrás. Y lo conversamos en otro programa que había pasado lo mismo cuando el presidente Boric, en ese entonces diputado y candidato, había ganado la primaria, que luego también empieza a moderar el discurso y empieza a también generar promesas más contundentes. Y por otro lado, tenemos una derecha que todavía tiene 3 candidaturas. Hace un par de semanas cuando comentamos habían 4 candidaturas, porque estaba la del Partido Social Cristiano. Entonces tienen 3 candidaturas y hoy día se ve y se nota al momento de ver sus entrevistas y leer sus declaraciones que ellos están tratando de estar en prensa, diferenciarse y generar polémica. Porque hoy día no hay nadie de ninguno de los 3 que esté creciendo mucho en las encuestas, están más bien estancados. Hoy día es un antivalor el no haber podido llegar a acuerdo, por lo tanto eso cada vez está más tenso y cada uno tiene que jugar sus cartas al máximo. Por lo tanto, ellos van a tender cada vez más a extremarse y, al contrario, la candidata Jara a moderarse. Hablamos un poquito también de los dichos de lo que está ocurriendo en la derecha, pero no podemos dejar de lado las polémicas de la izquierda. Daniel Jadwe adelantó sorpresivamente una suspensión de la militancia del Partido Comunista de Janet Jara, algo que no se concretó, algo que no se dio. Y también, bueno, otro miembro del partido político, no me acuerdo su nombre, también adelantó lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué se dan estos dichos? Ya se había visto un problema entre Daniel Jadwe y Janet Jara cuando le preguntaron si es que se iba a sumar al comando, si es que... y Janet Jara finalmente termina diciendo la que ve la candidatura que soy yo, nadie más. Yo soy la candidata, soy del partido, represento al partido, pero yo soy la candidata. Disipando un poco las dudas acerca de que si es que... Y hay también un tema comunicacional, o sea, si ustedes tienen que preguntar algo, vengan a preguntarme a mí, no vayan a preguntar allá, pregúntenme a mí, yo soy la que les va a dar la respuesta. Y es también un tema comunicacional, pero generó debate porque Daniel Jadwe adelantó esta suspensión que finalmente no se concretó. Sí, yo creo que esto... es un fenómeno que está viviendo la izquierda en particular, pero también creo que es un fenómeno más grande que tiene que ver también con el ser una candidatura mujer
en un espectro político donde los hombres y las figuras hombres tienden a ser preponderantes y quieren tener cierta relevancia. La candidatura de Janet Jara hace mucho rato que está en una constante aclaración respecto de esto pienso yo soy la candidata, y que los hombres del partido generan otras opiniones. Pasó varias veces en la primaria con el presidente del partido, la doctora Carmona, y hoy día pasa con Daniel Jadot, que ha pasado también con otras polémicas o con otras opiniones que se han dado, que él en particular tiene una forma de expresarse o de querer hacer noticia también constantemente. Pero no nos olvidemos que también este es un fenómeno que vivió Michelle Bachelet cuando fue candidata y ganó una primaria inesperadamente, donde había muchos poderes que eran que estaban muy constituidos dentro de su partido, que también constantemente querían pautearle la agenda política, y ella constantemente estaba diciendo, ojo, aquí soy yo la candidata, aquí soy yo quien tiene el poder de decisión, y que esto también tiene que ver un poco con el machismo que tiene la política chilena, que claramente la izquierda no está exenta de ella. Y cómo también esta visibilización de este rol, aprovechando también que estamos hablando de esto del poder femenino, por su parte Evelyn Matei, por su parte también Janet Jara, se traspasa un poco esta ruptura del tradicionalismo. O sea, yo he escuchado también, he tratado de hacer de repente en los espacios cuando conversamos acerca de esto, hay mucha seguridad de segunda vuelta de que va a pasar o Evelyn Matei o Janet Jara. Se ha ido disipando un poco ese escenario donde una segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de derecha. Se ha ido disipando eso, o sea, sí. Hoy Janet Jara con Evelyn Matei, hoy Janet Jara con Kast. Eso quiere decir que vamos a tener una figura femenina en segunda vuelta. Por ahora, eso es lo que se dice, eso es lo que dicen las encuestas también. Considerando el tradicionalismo que aún existe en la política, tanto en partidos políticos como en quizás algunas formas de pensar, de acercarse a la ciudadanía, que está ya completamente distinta a lo que era quizás no hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo estos mensajes, cómo este diálogo que ha cambiado también genera quizás una respuesta positiva a favor de cada candidatura? Bueno, claramente ha cambiado el escenario respecto a años atrás. El que haya sido Michelle Bachelet 2 veces presidenta de Chile genera que haya una apertura también en muchos sectores más conservadores respecto de que las mujeres podemos estar en política, podemos opinar de política y podemos dirigir un país. Y ahí yo creo que va a ser muy interesante que haya sí o sí una mujer en segunda vuelta, ojalá, y que se den también estas disputas. Yo creo que es bastante interesante porque hoy día lo vemos en la opinión pública como también se critica cada vez más que hayan hombres de la política, hombres fuertes de la política, pauteando o queriendo pautear a una mujer candidata. Entonces, esa discusión pública también se ve enriquecida respecto de estas posturas más conservadoras que son más antiguas. Y me parece que la amplia ventaja que tuvieron las dos mujeres del sector de Unidad para Chile da cuenta de que hay un sector que está muy proclive a votar por un liderazgo femenino y un liderazgo distinto también. No nos olvidemos que Janet Jara es un liderazgo bastante poco tradicional en la política de los últimos años, que ha sido más bien confrontacional, que ha buscado la polarización. Ella ha sido el rostro de llegar a acuerdos con la reforma previsional, con las 40 horas, su relación con el empresariado, que fue bastante más suave que otros ministros del trabajo anteriormente, inclusive en periodos que habían sido menos convulsionados que esto. Entonces me parece que ahí hay una apertura a un liderazgo que es distinto y que al parecer tiene harto que decir para esta elección. Y en torno a ese mismo tema, para abordar los liderazgos. Los liderazgos, estamos viendo diferentes tipos de liderazgo en esta candidatura. Estamos viendo unos liderazgos que son abiertos, estamos viendo unos liderazgos que son cerrados, y estamos viendo unos liderazgos que son sesgados, ¿no? Hay una variedad de diferencias que son más visibles que las similitudes. Y ahí ampliamos un poquito el espectro, porque por ejemplo Marco Enrico Minami, a través de sus redes sociales, a través de los espacios que tiene para hablar,
él también está como atacando a todos lados. Está defendiendo su candidatura, pero tampoco está cuadrándose con ninguna otra candidatura cuando tiene que hacerlo en algunas ocasiones y ha hecho referencias positivas. Lo ha hecho tanto a la derecha como a la izquierda. Pero también se distancia, se desmarca un poco del debate, del centro del debate entre qué es lo que está ocurriendo. Tiene su propia visión, se aleja un poco de aquello. Considerando este panorama, ¿cómo también, al tener una polarización tan grande, cómo esto también quizás impacta en el electorado? Bueno, primero yo creo que confunde que tengamos una gran cantidad de candidaturas, todas muy diversas y también bien polémicas, varias de ellas, hoy día mantiene un escenario político más bien dúctil, más bien líquido, en el cual tenemos que efectivamente cada 2 semanas tenemos un escenario que está mutando rápidamente. Pero esto va a ocurrir de aquí, como tú decías bien, hasta el 18 de agosto. Hay varias de estas candidaturas que, sin lugar a dudas, no van a ir a la papeleta o no van a conseguir las firmas o van a llegar a acuerdos para un cupo senatorial o para otro escaño y vamos a tener ya después del 18 de agosto un escenario bastante más ordenado respecto de estas posturas. Pero hoy día esto confunde al país y también dan cuenta de que estamos en un proceso de un quiebre, de un cambio importante también en cómo se mueven las tendencias políticas, que es lo que trajo también el voto obligatorio, que básicamente hoy día es una apertura tremendamente grande para las distintas posibilidades. Y esto le voy a sumar otro factor que va a ser decisivo, es la cantidad de extranjeros habilitados para votar que vamos a tener en la elección de noviembre. Sí. Que también va a cambiar completamente el escenario y el discurso de varias de las candidaturas. Y ahí, en torno también a lo que ha sido estos mismos temas, el movimiento político, y actualmente, bueno, lo conversamos también un poco, pero quiero detallarlo un poquito más. Terminan estas primarias y se anuncia rápidamente una jugada que estaba planificada claramente por parte del comando de José Antonio Kast, la bajada de la candidatura presidencial de Francesca Muñoz. Lo menciono porque es parlamentaria de la zona. Claro. Nos compete directamente. Y se suma al proyecto de José Antonio Kast. ¿Cómo también estas movidas políticas, estos juegos también que son ya es más allá del debate, ya es más allá de la polémica, sino que es estrategia? ¿Cómo esta estrategia que están jugando también ahí, este puzzle, considera lo que hemos conversado anteriormente para modificar la opinión pública, sumando el voto extranjero, el voto nacional, el voto femenino, el voto juvenil, considerando aquellos temas, bueno, y ahora Francesca Muñoz también un poco con el tema de la religión, que representa un partido, se llama Partido Social Cristiano, o sea, claramente, abiertamente, tiene una tendencia hacia, y su electorado tiene una tendencia también a cierto sector de la población. Sí, yo creo que era muy esperado esa jugada, iba a pasar en algún momento porque tenía muy baja intención de voto, no estaba marcando en las encuestas, pero también creo en términos personales y analizando el escenario que fue muy pronto, tan pronto que no marcó la agenda. En la zona, porque es parlamentaria de la zona, nos enteramos más, pero no marcó la agenda. Y teniendo un escenario que podría haber sido más proclive a que sí la marcara, por ejemplo, con la discusión del tema de aborto. Entonces, ahí creo que fue una jugada un poco apresurada y también esas jugadas apresuradas demuestran que están preocupados. Que están preocupados por el escenario y que están jugando las cartas todavía muy temprano. Ojo que recién están empezando a discutir, de hecho hoy día fue análisis varios de los medios nacionales, de los diarios sobre todo, el tema de las listas únicas. Hay una negociación por delante bien importante que se tiene que dar antes del 18 de agosto también y que estas jugadas son parte de las cartas importantes de esas negociaciones. Y en torno a presidenciales, parlamentarias, los cupos, esto también está ahí en paralelo. Nosotros nos hemos centrado harto en las presidenciales, pero todavía, como no estamos ya entrando de lleno a esta época de elecciones, está también ahí las candidaturas parlamentarias. Y eso también es algo importante a señalar, o sea, no solo están jugándose el cupo presidenciales, sino que también se está jugando los cupos para el posicionamiento dentro del Congreso. Y ahí, con este tipo de movidas, con lo que se dio Francesca Muñoz, y considerando un poco quizás el debate, y aquí lo volvemos a centrar a la derecha, porque, bueno, están las candidaturas y discuten entre ellas, al parecer ya la época de parlamentarias, si bien
también hubo un par de críticas entre algunas candidaturas en el proceso de primaria. Finalmente todo termina con esta imagen de unión y que eso se disipa un poco. Se ha también ido debatiendo, le han preguntado, aparte del PPD, del Partido Socialista, de cómo van a apoyar la candidatura de Jara, y la respuesta es, ella ganó las primarias, somos parte del partido, vamos a ver cómo planteamos nuestros puntos de vista, pero eso se hará de una forma dialogante. Yo lo que he visto y lo que he escuchado también y lo que he leído es que esa ha sido como la respuesta a nivel macro de todos quienes componen el sector de la izquierda. Ahora, al otro lado, el tema está completamente distinto. Sí, y ocurre por no haber podido tener acuerdo para primaria, y ocurre también esta dispersión, que es la necesidad de diferenciarse hoy día, donde, ojo, uno de los atributos más valorados en las encuestas de los últimos años es la capacidad de llegar a acuerdos. Hay una cantidad de población muy importante que cree que la capacidad de llegar a acuerdos es uno de los atributos centrales y que deben tener las fuerzas políticas y las personas políticas en ejercicio. Por lo tanto, hoy día este afán de diferenciación que están teniendo las tres candidaturas también les puede jugar un poco en contra respecto de cómo se está viendo también de su posible gobernabilidad. Entonces ahí hay una ciudadanía crítica que, ojo, que está mirando este escenario y que está viendo cómo esta discusión de las listas parlamentarias separadas o únicas está siendo parte del debate, y sus posibilidades de llegar a acuerdo claramente van a marcar el escenario también presidencial. Las presidenciales se apuntalan con una gran cantidad de buenos y buenas candidatas en los territorios que estén haciendo campaña, que estén visibilizando las candidaturas, que den más conocimiento. No nos olvidemos que el conocimiento es fundamental con voto obligatorio. Entonces ahí se están jugando la elección, y aparte, para ponerle otro componente, hay varios partidos que se van a jugar la legalidad en esta elección parlamentaria. Por lo tanto, la discusión de lista única o no, llegar a acuerdos para las parlamentarias, va a ser vital para la subsistencia de muchos partidos políticos. Sí, hay otros también ahí, temas asociados. Por ejemplo, Demócratas está buscando ser un partido nacional, necesita la cantidad ahí, necesita llegar a los números. Todo esto producto también de lo que habíamos mencionado, de cómo se van a ir conformando un poco los pactos para llegar a las parlamentarias, para llegar a las presidenciales. Y ahí ya para ir finalizando también cómo se van a comportar en los debates, porque vamos a venir en una época de debate. Va a haber una candidata de un sector político, de un conglomerado político muy fuerte. Si bien hay otros que están ahí, como Artés, quizás centro, Marco Enrique Ominami, también está Harold Mike Nichols, pero bueno, Artés no es centro, viene Artés al otro lado, pero sí. Otros candidatos que están ahí también dando vuelta. Y estos debates se van a generar ahí. Ahora, si hay lo importante de ahí de analizar también es cómo se van a comportar en estos espacios de conversación, de diálogo abierto, porque recordar que en estos debates públicos, para las elecciones pasadas, a José Antonio Kast le fue pero muy mal en cada debate, y se vio reflejado en las urnas. Por algo hoy en día el presidente es Gabriel Boric. Si hubiese podido quizás ahí tener otro matiz o otra visión, José Antonio Kast, otras respuestas, también pudo haber leído mejor, pero no le fue bien. Entonces ya hay experiencias previas de cómo estos espacios públicos generan cambios en la visión de las personas. O sea, los debates presidenciales van a ser, pero de vital importancia para el resultado de la elección, sobre todo si está peleada. O sea, si logran algunos acuerdos y tenemos una papeleta con menos candidaturas, va a ser uno de los puntos centrales en los cuales van a tener que preocuparse cómo diferenciarse. Ahí vamos a tener que ver si alguna de las candidaturas independientes que están juntando firmas logran llegar realmente a la papeleta. Todavía faltan hartas firmas, la mitad más o menos a cada una, y ahí va a ser bien importante respecto de cuáles son las posturas para poder definir quiénes realmente van a estar en segunda vuelta. Obviamente, quien más pierde, si es que existe alguna de estas candidaturas que llega, independiente, que llega a la papeleta, va a ser Janet Jara, porque es posible que le quiten votos de alguna manera. Y hay que ver cuántos llegan por la derecha para ver también sus posibilidades y cuán tensa va a estar el escenario en estos debates presidenciales.
Queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada, dejarle la invitación ya también para que podamos reencontrarnos nuevamente, conversar más acerca del mundo político actual en esta época de presidenciales, de parlamentarias, que está entretenido también conversar acerca de aquello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, está muy entretenido el escenario, así que vamos a estar comentando nuevamente en algún momento. Sí, ahí también para que la gente se informe. Nuestro rol ahí como medio de comunicación es que usted pueda tener todas las visiones posibles también para que se vote de forma informada. Nosotros queremos invitarles a que se mantengan en sintonía. Vamos a estar comentando lo que está ocurriendo en astronomía, pero vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiverso. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Este viernes la conversa es con un artista que creció frente a nuestros ojos. Este viernes la conversa es con un artista que dejó la nostalgia, sí se reinventó. Este viernes la conversa es con una mujer que sin duda nos presenta su nueva propuesta musical. Cristel Rodríguez, en La Conversa, un podcast de Medio Sudec. Lo prometido es deuda. Queremos conocer de lo que está ocurriendo con el mundo de la astronomía porque hay harto que comentar en esta jornada y estamos junto a Paul Calderón, divulgador, Eda Cata, estudiante del doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción. Paul, un gusto tenerte de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios y bueno, saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Complacido con estar aquí de nuevo. Durante estos últimos tiempos han habido hartas novedades. Queremos centrarnos en lo que está ocurriendo con el cometa 3i Atlas, que pasará cerca y que tiene características particulares para el estudio justamente en materia de astronomía. En efecto, siempre hay noticias nuevas en el ámbito astronómico. Siempre el universo nos sorprende con algo. Y ahorita, a principio de mes, se descubrió un nuevo cometa. Cuando lo descubrieron, era un cometa típico, un cuerpo típico, no había nada extraño en él. Se descubren muchos cometas a la semana, de estos muy lejanos y pequeños, pero cuando detectaron mejor su órbita y determinaron su órbita, se dieron cuenta que este objeto era muy peculiar. Y vamos a hablar un poco de eso, de qué tan peculiar es este cometa, el 3i Atlas. Primero, ¿dónde fue descubierto? Fue descubierto por el equipo Atlas, que es un conjunto de telescopios que están en distintas partes del mundo.
Aquí en el norte de Chile también se encuentra uno de estos telescopios Atlas y fue ese telescopio que se encuentra aquí en Chile el que lo descubrió. En sus primeras observaciones lo que consiguió fue un pequeño punto que se movía a medida que tomaban fotos a distintos tiempos. Eso lo hizo que lo detectaran como primero un asteroide. Luego que lo detectaron como asteroide, otras observaciones hechas por aficionados descubrieron que tenía como una especie de halo o coma alrededor, lo que demuestra que en realidad era un objeto cometario. Una vez que se sumaron bastantes observaciones, se determinó su órbita y aquí vino lo que es importante. Se descubrió que no pertenece a nuestro sistema solar. Por eso se llama interestelar. Interestelar. El nombre 3I significa interestelar, el de la I. Y el 3 es el tercer objeto interestelar descubierto hasta ahora. ¿Quiénes fueron los anteriores? Bueno, en el 2017 se descubrió 1I Oumuamua. Se llama 1I porque es el primer interestelar descubierto. Luego, 2 años después, se descubrió el 2I Borisov, que ese era un cometa. El primero era un asteroide, el segundo era un cometa. Y ahora estamos, años después, descubriendo el tercer objeto interestelar que ha llegado al sistema solar. Ahí se puede ver el puntito que se mueve, no sé si lo nota. Las estrellas son las que pasan de fondo y el puntito que se sigue es propiamente el cometa. Ahora, ¿qué es interesante de estos cuerpos? Bueno, primero su órbita. Para entender, ahí lo estamos revisando. Ahí lo estamos mire. viendo, cómo se ve el movimiento del Atlas. Si ven, es casi una línea recta con una ligera curva cuando se acerca dentro del sistema solar. Claro. Ahora, ¿cómo sabemos que es interestelar? Porque como pueden ver en la foto, es un puntito muy parecido al resto de los cometas y asteroides. Bueno, tenemos que hablar un poco de la órbita de los objetos y para eso de nuevo me traje una fruta. Esta vez una mandarina, no una naranja. Uy, la mandarina grande, ¿sí? Sí, está grande. Ahora, si tengo esta mandarina que representa mi sol y tengo este trocito de plasticina que representa mi cometa, cuando el objeto se acerca al sol, normalmente puede tener una órbita como la de los planetas, circular, o sea, gira de manera circular alrededor del sol. Esa órbita tiene, además de periodo, radio y otras características, un valor que se llama excentricidad. Entre más cerca a cero sea la excentricidad, más circular es la órbita. Los planetas suelen tener excentricidades cercanas a cero. Los asteroides también suelen tener excentricidades cercanas a cero, la mayoría de ellos. Luego está la excentricidad un poco mayor, 0.5 por ejemplo. Eso hace que la órbita del objeto sea más elíptica. En el caso del cometa Halley. El cometa Halley tiene una órbita elíptica que lo lleva un poco más allá de los planetas helados como Neptuno y Urano y luego lo hace volver cerca del Sol y se vuelve a regresar. Pero si la excentricidad es igual a 1, el cometa o el asteroide experimenta una órbita parabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que se acerca al Sol y la gravedad del Sol le da un impulso que lo expulsa fuera del sistema solar, lo bota. O sea, genera una parábola o genera una elipsis tan gigante que tarda millones de años en volver otra vez. Pero sigue siendo del sistema solar todos estos cuerpos porque están atrapados de cierto modo en la gravedad del Sol. Pero cuando la excentricidad de su órbita sobrepasa el valor 1, ya es 2, 3, 4, 5, 6, entonces quiere decir que esa órbita no estaba ligada a nuestro Sol, sino que era un objeto que se movía en línea recta en el espacio, se encontró con el Sol lo curvó un poquito, pero se vuelve a ir. Cuando descubren la excentricidad muy alta, se sabe que el objeto no pertenece al sistema solar. En el caso de 3I Atlas, su excentricidad es de 6, la más alta que se ha conseguido. En el caso de 1I Oumuamua, su excentricidad era un poco mayor a 1. La de 2I Borisov era de 3 y este es de 6. El otro dato importante es la velocidad. Este objeto tiene una velocidad altísima, entre 58 y 62 kilómetros por segundo. Eso es mucho mayor que la velocidad de las sondas que han abandonado el sistema solar. O sea, es mucho mayor a la velocidad que se necesita para escapar de nuestro sistema solar. Y es porque es un objeto que viene desde el espacio exterior y viene a alta velocidad y pasa por cerca de nosotros, pero su velocidad no permite que nuestro sistema solar lo pueda atrapar. Por lo cual va a pasar una sola vez y más nunca lo vamos a volver a ver. Lo importante de este objeto es que lo descubrimos
antes de que se acercara lo máximo posible al sistema solar. Porque los otros dos los descubrimos cuando se estaban alejando. ¿Y qué significa que se haya descubierto antes? Que nos da la oportunidad de estudiarlo mejor con nuestros telescopios. Por ejemplo, cuando se descubrió Oumuamua, ya se estaba alejando y no se le pudo hacer un estudio espectroscópico. El estudio espectroscópico es cuando tomamos la luz, la descomponemos en sus colores y entendemos qué elementos químicos lo conforman. Así que Oumuamua no sabemos muy bien de qué estaba compuesto. En el caso de 2I Borisov, se estaba alejando, pero aún así se logró estudiar un poco su espectroscopía y se dieron cuenta de que sí estaba formado como los típicos cometas terrestres que tienen roca, hielo, pero se consiguió mucho dióxido de carbono. Y eso no es típico en los cometas de la Tierra, del sistema solar, perdón. Lo que ya muestra una variación de la composición química de estos cuerpos con respecto a la nuestra. Atlas apenas se está acercando y nos va a dar mucho tiempo de observación para estudiar un poco mejor su composición química. Lo otro es que, aunque se está acercando el sistema solar, no se acerca mucho a la Tierra, lamentablemente. Va a estar más cerca del planeta Marte. Su órbita, más cercana al Sol, va a estar a la altura del planeta Marte y va a pasar el 3 de octubre muy cerca del planeta Marte. Y se espera que las sondas que están orbitando Marte puedan tratar de tomarle fotos desde Marte a este cometa, ya que no tenemos una sonda que lo pueda interceptar porque nos agarra de sorpresa. Esos cuerpos siempre nos agarran de sorpresa. No tenemos una sonda que lo pueda interceptar, entonces estas sondas de Marte van a tratar de tomarle fotos al cometa. Estas sondas no están hechas para eso, pero se va a hacer el intento. ¿Y estos tipos de cometas interestelares pueden impactar con algún planeta? No solo pensemos en la Tierra, con algún planeta en cualquier momento hay una posibilidad de que eso ocurra, ¿o no? Posibilidad nunca es cero, o sea, siempre puede existir, pero son bajas. Hay que considerar, desde que tenemos tecnología, solo hemos podido descubrir 3 de estos cuerpos interestelares. No quiere decir que no existan y que no sean abundantes. Quiere decir en realidad que no tenemos la tecnología suficiente para detectarlo, pues la mayoría son muy chicos. Oumuamua y Borisov solo medían entre 200 y 400 metros. Eso es pequeño, es difícil de detectar algo así de ese tamaño. En el caso de Atlas, de este nuevo, es bastante grande, entre 5 y 20 kilómetros. Todavía no se ha definido bien su tamaño, pero es muy grande, el más grande que hemos visto hasta ahora. Por eso fue fácil de descubrir. Por lo cual, estos grandes es muy poco probable que impacte porque hasta ahora nunca ha habido un registro de uno de estos cuerpos interestelares impactando a la Tierra. Pero los más pequeños deben existir, cuerpos más pequeños interestelares que cruzan el sistema solar, que no hemos descubierto porque la tecnología no nos permite, pero que tal vez puedan impactar en la atmósfera superior. No van a hacer daño en la Tierra, porque a la Tierra le caen constantemente meteoritos y cuerpos pequeños que se queman en la atmósfera, así que no son peligrosos. Pero puede que pase, solo que no los podemos descubrir. Paul, para ya ir cerrando este tema, ¿cuánto tiempo de observación van a tener los científicos, científicas para analizar? Desde que lo descubrimos, que fue a principio de mes, y la Tierra no está en una posición favorable para observarlo, pero aún así se puede seguir observando. Principalmente en octubre, cuando se acerque lo más posible al sistema solar, van a haber varios telescopios espaciales tratando de observarlo. Y lo vamos a poder observar hasta noviembre, diciembre, enero. O sea, tenemos casi medio año de observación. Y eso lo hace único, porque los otros dos, cuando lo descubrimos, ya se estaban alejando y fueron apenas un mes de observación, muy poco tiempo para poder estudiarlo. En cambio, el 3I Atlas nos va a dar bastante tiempo para poder observarlo y ojalá las sondas marcianas también puedan observarlo desde cerca. Eso sí, vamos a aprender mucho de este cuerpo probablemente a finales de año, cuando ya haya pasado cerca y tengamos grandes cantidades de datos de este objeto, podamos entender un poco su composición química, un poco más de su origen, porque no sabemos de qué lugar viene. Pudo haberse originado en otra estrella, pudo haber sido expulsado por esa otra estrella y apenas se está cruzando con nosotros. Puede tener millones de años de haberse formado, más antiguo incluso que nuestro Sol, o no lo sabemos, desconocemos casi todo de este cuerpo en realidad. Paul, y también tenemos más curiosidades en materia de astronomía relacionada a nuestra luna también, que va a tener ahí unas características particulares. Bien, bueno, todos los meses tenemos las fases distintas de la luna y siempre llega... ¿Lo mencionamos la semana pasada? Sí, lo pasamos, siempre llega la luna llena. Va a ser ahorita el 10, la luna llena de este mes. Bueno, últimamente en noticias se ha vuelto muy famoso que a cada luna llena se le asocia un nombre. Esta se va a llamar la luna llena del Ciervo, si no mal recuerdo.
Ahora, ¿por qué se llama así? ¿Le va a pasar algo a la luna? ¿Va a tener algo diferente? ¿Va a tener cachos o astas? No. En realidad es una luna llena normal. Pero en el norte de Estados Unidos, los pueblos originarios le daban nombre a cada luna de cada mes, según los fenómenos que ellos veían en la naturaleza. Y ellos, en el norte de Estados Unidos, ahorita están viendo que estos animales, hermosos animales, comienzan, los machos principalmente, a desarrollar su cornamenta, porque ellos están en el verano y empieza la época de apareamiento. Entonces la cornamenta de estos animales empieza a crecer, obviamente para luego competir por territorios y por las hembras. Así que la llamaban la luna llena del ciervo, por eso. Pero con nosotros no tiene mucho que ver, porque aquí estamos en invierno, aquí en este momento no creo que haya un ciervo con deseo de aparearse y por ende no va mucho con el ambiente del hemisferio sur, pero se ha popularizado todos estos nombres que tienen que ver con estos pueblos originarios del norte de Estados Unidos. Así que bueno, si están en el norte de Estados Unidos, tiene un poco más de sentido, porque van a ver a estos animales por ahí muy activos cuando esté la luna llena de este mes. Bueno, desmitificando también un poco estas tradiciones que a veces provienen de diversos lugares del mundo. Lo habíamos mencionado la otra vez con la luna de sangre que venía de la cultura japonesa, ahora también con la luna de ciervo que proviene desde la cultura norteamericana también. Queremos, Paul, agradecerte por tu tiempo, por estar junto a nosotros como siempre. Gracias a ustedes. Y queremos también invitarles a que revisen nuestro contenido en las multiplataformas de nuestro canal, donde le estamos actualizando acerca de las novedades, en nuestro canal de YouTube también, lo que generamos aquí en nuestra programación, pero también en nuestros portales web de los medios UDEC, donde vamos actualizando las novedades, las noticias, para que usted también se pueda informar. Además, recordarles, a las 20 horas estaremos con una nueva edición de TV1 Noticias Central. Que tenga una muy buena tarde.